tal amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de su canal Explaining Capoeira. Si es la primera vez que visitas mi canal y estás deseando aprender capoeira, movimientos, técnicas de entrenamiento de artes marciales o acrobacias, entonces has llegado al lugar correcto. Por lo que te invito a suscribirte ahora mismo y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Estoy seguro que no te vas a arrepentir. Toda esta semana he estado buscando demasiados tutoriales en YouTube. El mayor problema que yo he notado cuando veo estos tutoriales es que la gente se enfoca en las personas que ya pueden proyectarse hacia atrás. Pero ¿qué pasa con los principiantes? Creo que todo el mundo se olvidó de ellos. Así que el día de hoy te voy a enseñar la versión más fácil de un mortal hacia atrás. Y lo vamos a hacer paso a paso con todas sus progresiones. Así es que si ya estás listo, vamos a comenzar. La mejor forma de aprender este movimiento siempre es con la ayuda de un compañero y de preferencia con alguna persona que ya tenga conocimiento sobre cómo se realiza este movimiento para que te pueda guiar. Pero como lo mencioné en un principio, este tutorial está enfocado a esas personas que no tienen conocimiento y que no tienen un compañero de entrenamiento. Y en este caso el proceso será un poco distinto. No nos vamos a centrar tanto en las partes técnicas del movimiento y sí en otros aspectos muy importantes como lo es el perder el miedo a proyectarse hacia atrás, que yo creo es el mayor obstáculo para la mayoría de personas que quiera aprender este movimiento. Al mismo tiempo vamos a aprender la técnica básica que requiere para poder hacer esa rotación. Así es que comencemos por la preparación. Ok, realizaremos 3 ejercicios antes de comenzar a saltar y los cuales nos ayudarán a entender la forma de agrupación, que es lo que más adelante nos va a ayudar a girar. Iniciaré recostándome sobre la superficie y extenderé los brazos hacia atrás y las piernas hacia el frente. Y en un solo tiempo voy a proyectar mis brazos hacia el frente junto con mi pecho como si fuera a hacer un abdominal. Y al mismo tiempo voy a proyectar las rodillas hacia el pecho intentando sujetarlas con mis manos de esta forma. Extiendo y agrupo. Segundo ejercicio, de igual forma me voy a recostar y en esta ocasión solamente utilizaré las piernas para llevarlas hacia el pecho. Entonces de esta postura solamente llevo las piernas. Y por último iniciaremos en esta postura sentados y proyectaré mi torso hacia atrás junto con mis brazos. Y en ese momento voy a proyectar las rodillas al pecho, que sería aquí. Y colocaré la palma de las manos en el piso detrás de mis hombros y lo que vamos a hacer es intentar aprovechar el impulso de las rodillas al pecho para hacer una rotación. Observa. Ese impulso es muy importante ya que con eso entenderemos mejor la rotación para cuando tengamos que saltar. Es muy importante que en todos estos ejercicios nuestras rodillas queden separadas para que nuestra cabeza pueda quedar al centro y evitemos golpearnos. En un solo tiempo proyecto y llevo las rodillas al pecho. Ahora vamos a concentrarnos en el salto utilizando las bases que acabamos de practicar. Iniciaré con mis piernas un poco separadas y vamos a hacer un balanceo de los brazos de atrás hacia arriba. Es muy importante que cuando nuestros brazos suban, nuestro pecho salga, se proyecte, ya que eso nos va a ayudar demasiado con el movimiento. Un error muy común es que la gente cree que entre más flexione las piernas, más fuerte será su salto y eso es un error. Comenzaré flexionando las piernas, proyecto mi cadera hacia atrás junto con los brazos, el pecho hacia el frente. Mi mirada es muy importante, siempre hacia adelante. Desde aquí voy a proyectar los brazos y una vez que mis pies se separan del piso, vamos a llevar las rodillas al pecho e intentar sujetarlas con nuestros brazos. Observa. Una vez que ya tenemos bien trabajados estos ejercicios, ahora sí vamos a trabajar con la proyección. Si tú eres principiante y quieres comenzar a trabajar con esas acrobacias, primero debemos de enfocarnos en cómo perder el miedo. Y eso va a ser realizando los movimientos sin la proyección hacia atrás, ya que esa confianza solamente la vamos a obtener a base de muchas repeticiones. Entonces, todos los ejercicios que yo te muestre ahora, vamos a comenzar trabajándolos siempre de forma lateral o diagonal. Y aunque eso técnicamente es incorrecto, estoy seguro que eso te va a dar la confianza para poder hacer el movimiento en línea recta hacia atrás. Cabe mencionar que para facilitar este proceso es muy importante que ya tengamos conocimiento previo por lo menos del macaco, que es este movimiento.
Si tú aún no lo dominas, no te preocupes, ya que aquí arriba te va a aparecer una tarjeta con el tutorial que hice sobre este movimiento. Así es que te recomiendo que terminando este video vayas a verlo y lo aprendas. Para quien aún no sabe hacer macaco, solo os voy a poner un ejemplo de lo que podemos empezar a entrenar. Inicias en postura de cuclillas, un brazo hacia atrás, el otro brazo en medio de las piernas y vamos a levantar ese brazo en línea recta y acompañarlo con nuestra cadera. Una vez que ya logramos levantar y llegar a esta postura, vamos a brincar con las dos piernas y vamos a jalar las rodillas hacia el pecho. De esta forma, hacia atrás. Una vez que ya practicamos ese movimiento por muchas veces y tenemos un buen control, ahora vamos a intentar realizarlo de la siguiente manera. En lugar de iniciar directamente con la mano en el piso, lo único que vamos a hacer es mantener el brazo hacia atrás, flexionar un poco mis piernas y el otro brazo es el que va a hacer todo el trabajo. Este brazo solo va a servir de soporte al momento de que yo proyecte mi cuerpo hacia atrás. Ahora, antes de que mi mano llegue al piso, la otra mano se va a proyectar de igual forma hacia atrás y vamos a acompañar el movimiento con las piernas. Observa. Observa una vez más cómo hago el salto antes de que la mano llegue al piso. Poco a poco este movimiento lo comenzaremos a hacer hacia atrás, acompañando el movimiento de mi brazo con mi cabeza y ya no de esta forma. Observa la diferencia. Una vez que ya entendí este movimiento, vamos a concentrarnos ahora más en la forma del flip flap. Y lo único que vamos a cambiar es el primer brazo. En lugar de iniciar atrás, va a iniciar al frente junto con el otro brazo y de aquí se va a proyectar hacia atrás y el segundo brazo acompaña. Nuestras piernas y nuestra cadera sigue haciendo lo mismo. Y ahora solamente vamos a realizar el mismo movimiento, pero impulsando más nuestros brazos. En lugar de iniciarlos de aquí al frente, vamos a iniciar desde atrás para hacer todo el trayecto en línea recta, ¿ok? Para mucha gente va a ser muy difícil lanzarse directamente hacia atrás, por lo cual estos dos ejercicios podemos trabajarlos primero de forma lateral. Si yo tengo más confianza de mirar hacia el lado izquierdo, comenzaré proyectando mis brazos del lado derecho y de aquí los llevaré en una línea horizontal o diagonal hacia esa dirección y al mismo tiempo voy a proyectar mi cadera hacia arriba y mis piernas van a realizar un pequeño salto. Observa. Proyecto y una vez que ya mis brazos van hacia atrás, voy a hacer el salto. Ahora en un solo tiempo. Todas las personas que practicamos acrobacia odiamos ver cuando alguien hace un movimiento de esta forma, porque la técnica, como lo repito, es mala. Pero nuevamente te recuerdo que este tutorial está enfocado a las personas que no tienen conocimiento y que no tienen la confianza para lanzarse hacia atrás. Entonces, estos pasos solo los vas a hacer si tú eres uno de ellos. Y gradualmente vamos a lanzar los brazos cada vez más hacia arriba hasta que podamos hacerlo en línea recta. Entonces, si ya lo hice de forma horizontal, ahora los lanzaré de forma diagonal. Y seguiré de esta forma hasta que podamos hacerlo en línea recta hacia atrás. Ahora es momento de evolucionar el movimiento hasta poder hacer nuestro primer backflip. Vamos a intentar hacer el mismo movimiento de ahorita, pero proyectando las rodillas al pecho con mucha potencia. Observa cómo. Entonces flexiono, voy a proyectar mis brazos hacia atrás junto con mi cabeza, mi cadera se proyecta hacia arriba y en el momento que mis piernas realizan el salto, vamos a llevar las rodillas al pecho, concentrándonos demasiado en la potencia de las piernas para que lleguen al piso casi al mismo tiempo que los brazos. Observa. Si te fijas en esta proyección, jamás llegamos a la postura agrupada, porque como te mencioné, el mortal agrupado es una evolución de este primer backflip. Entonces, este ejercicio es el más importante. Tenemos que concentrarnos nuevamente más en la potencia, tanto de mi cadera como de mis piernas. Y al momento de que tú vayas agregando más potencia a las piernas, vas a dar cuenta que los brazos no van a alcanzar a llegar al piso porque tus piernas van a caer antes que ellos. ¿Ves? En ese último movimiento ya no fue necesario colocar mis brazos. Entonces vamos a concentrarnos en este ejercicio demasiadas veces. Y estoy seguro que con práctica en 1 o 2 semanas estarás realizando tu primer mortal hacia atrás. Y te lo digo por experiencia, porque este fue mi primer backflip.
Obviamente es un mortal técnicamente mal hecho, pero es tu primer backflip. Y aquí lo importante es alcanzar tus objetivos. No me sirve de nada enseñarte un mortal muy alto, con una técnica muy correcta, si realmente aún no tienes los conocimientos básicos. Más adelante obviamente voy a enseñar el tutorial del mortal hacia atrás agrupado. Pero mientras tanto vamos a centrarnos en este punto hasta poder tener un dominio de este primer movimiento. Ahora, si ya lograste que tus piernas caigan antes que tus brazos, poco a poco vamos a concentrarnos en proyectar más hacia arriba los brazos en lugar de hacia atrás, levantar más el pecho y jalar más fuerte la cadera y las piernas. Y quedaría algo así. Aún es un mortal muy feo, pero a fin de cuentas ya es un backflip. Así es que felicidades. Lo has conseguido. Entrenen muchísimo, diviértanse demasiado y nos vemos en la siguiente. Un fuerte abrazo. Ashe.